Taller. La suma de Riemann y su uso en el cálculo del área bajo la curva utilizando el software GeoGebra. Talleristas. Magíster, Edgardo Alfonso Escorcia Caballero. Dr. Darwin Peña González. Magíster, Ellery Chacuto López. Objetivo general. Usar y manejar el software GeoGebra como herramienta tecnológica de enseñanza y aprendizaje para el cálculo de área bajo la curva de una función por medio de sumas de Riemann. Objetivos específicos. Utilizar el software GeoGebra como herramienta para la representación gráfica de funciones. Utilizar el software GeoGebra como herramienta para el análisis en el cálculo de área bajo la curva de una función por medio de sumas de Riemann. Supongamos que f de x es una función continua y positiva, definida en un intervalo cerrado AB. Si hacemos una partición en el intervalo cerrado, en n subintervalos de igual longitud, cada uno de los subintervalos tiene longitud delta de x. De esta forma, si cada subintervalo cerrado, entre x sub i menos 1, hasta x sub i, con y desde 1 hasta n, tomamos un punto representativo, y construimos rectángulos de base delta de x, y de altura f. De tal manera que el área limitada por f de x y el eje x en el intervalo cerrado es aproximadamente el área. A continuación, se realizará un ejemplo para determinar una aproximación al área limitada por la función 4 menos x al cuadrado, y el eje x, en el intervalo cerrado de menos 2 a 2, con n igual a 6. Los cálculos se muestran a continuación, al igual el procedimiento que se realizará en el software GeoGebra. Vamos a hacer un ejercicio para calcular una aproximación al área limitada por una función y el eje de las x, por medio de suma de área de rectángulos. Iniciamos. Definamos una función f de x igual a seno de x, por ejemplo, en el intervalo desde 0 hasta pi. Entonces, voy a definir que mi punto inicial A es 0, mi punto final B es pi. Entonces definamos la función. En entrada digito función, aquí me aparece esta opción, la cual me pide la función, en este caso la función seno de x, en el intervalo desde A hasta B. Y tenemos la gráfica de la función, y queremos hacer una partición del intervalo desde A hasta B en n subintervalos de igual longitud. Para eso, vamos a definir un deslizador, cual va a ser un número entero, va a ser nuestro n, que va a tomar valores desde 1 hasta la 50, por ejemplo, con incremento de 1 en 1. Ahora voy a definir otro deslizador, el cual voy a llamar i, que va a tomar valores desde 0 hasta n, hasta mi n, con incremento de 1 en 1. Y vamos a definir quién es mi. Digamos que mi n vamos a dejarlo fijo en 20. Ok. Y vamos a definir la partición. Para eso necesito el delta, es decir, un paso de una partición del intervalo AB en n subintervalos de igual longitud, con nodos equidistantes. Entonces mi delta vamos a definirlo como, entre paréntesis, b menos a sobre n. Y entonces coloquemos los puntos de la partición. Esos puntos van a ser de la forma delta por i o más 0, ya que se encuentra en el eje de las x. Aquí vimos que y le decimos al i que nos haga la animación. Y de esa manera pues vamos haciendo la partición del intervalo AB en n subintervalos de igual longitud. En este caso 20 subintervalos de igual longitud. Igualmente vamos a calcular las imágenes de esos puntos. Las imágenes vienen dadas por f de delta hoy, donde f viene siendo la función seno x. Ahí tenemos el punto A y su respectiva imagen. Vamos y activamos la opción de segmento y unimos un segmento con el punto A y el punto B. Aquí en vista algebraica ese segmento mide 0.31. Vamos a darle propiedades y vamos a colocarle un color más o menos para distinguirlo. Y vamos a dar la animación. Rastro también a esto y vamos a dar la animación ahí. Rastro también aquí. Ya tenemos la partición del intervalo AB en el intervalo de igual longitud. También calculamos las imágenes de esos puntos en el eje de las X y colocamos los segmentos. Vamos a definir otro deslizador que va a ser un número que va a tomar valores desde 0 hasta 1 con incremento de 0.5. Okay. Y aquí en entrada vamos a colocar suma de rectángulos, que es una de las opciones que nos ofrece GeoGebra
para calcular una aproximación al área bajo la curva por medio de sumas de áreas de rectángulos. Entonces la función viene siendo seno de x o f, colocarlo más fácilmente f. El extremo izquierdo es a, el derecho es b, el número de rectángulos es n, y la posición viene siendo lo que llamamos aquí c, que es nuestro último deslizamiento. Va a tomar valores c igual a 1. Cuando c vale 1, significa que la altura de cada rectángulo va a ser la imagen del extremo derecho. En el caso que c valga 0.5, la altura va a ser la imagen del punto medio de cada subintervalo. Y cuando c vale 0, pues la altura va a ser la imagen del extremo izquierdo de cada subintervalo. Entonces, iniciamos y le damos Enter, y aquí obtenemos una aproximación al área bajo la curva por medio de sumas de áreas de rectángulos. Voy a modificar el valor de C a 0.5, y entonces la imagen o la altura de cada rectángulo es la imagen del punto medio de cada subintervalo. Y si la movemos a 0, entonces la altura de cada rectángulo es la imagen del extremo izquierdo. Ahora, vamos a opciones, vamos a darle redondeo a 5 decimales. Aquí me cambia, obviamente. Me dice que la aproximación es de 1.99589. Calculemos el valor exacto. El valor exacto viene dado por la integral en la función f, el intervalo es de a hasta b, el valor exacto es 2. Vamos a cambiar el color, y entonces vamos a llamar error igual el valor exacto, que aquí en vista algebraica lo llaman e, menos la aproximación, que en nuestro caso se llama d. Perfecto. Conclusión. En el presente taller se presentaron algunos ejemplos de cálculo de área bajo la curva de una función por medio de sumas de Riemann a través del uso del software GeoGebra. El uso de este software permite un mejor desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual se convierte en un recurso tecnológico que, bien utilizado por los estudiantes, le permitan apropiarse de los conocimientos, en particular, el de cálculo de áreas.